Los temas que vamos a tratar en el video será la supervisión de la instalación mecánica, específicamente en la instalación de componentes mecánicos y anclaje. Recordemos que esta certificación se enfoca en la supervisión de sistemas fotovoltaicos a nivel residencial, comercial e industrial. Esto quiere decir que nos encontraremos con techos diferentes. Entonces, dependiendo del tipo de techo y el tipo de sistema que se instalará, serán los puntos que debes de supervisar. Mencionaré algunos puntos que debemos de revisar como supervisores de acuerdo al estándar. Bueno, el supervisor debe de realizar lo siguiente durante una supervisión mecánica. Primeramente es instruir de forma verbal al instalador el inicio de la instalación mecánica, donde le vamos a dar las instrucciones de logística de acuerdo al plan de ejecución de obra. Y después informarle sobre los aspectos de seguridad y prevención de riesgos laborales. Nuevamente comentarle al instalador que antes de iniciar su trabajo, los riesgos que hay dentro del sitio y las precauciones que debe de tener él y los demás instaladores. Además de que debe de utilizar también su equipo de protección personal de acuerdo a la actividad que vaya a desempeñar en ese momento. Después se tiene que supervisar la instalación de los componentes mecánicos. Dentro de esto se debe de supervisar que el instalador utiliza la herramienta correcta para el tipo de instalación de acuerdo a lo descrito en la lista de herramientas, para evitar dañar algún accesorio o hacer mal las cosas. Después, el supervisor tiene que corroborar que los elementos montados en la superficie de montaje e instalación del arreglo fotovoltaico sean instalados de acuerdo con el método de fijación y el sistema constructivo especificados en la hoja de contenido y armado. Es decir, el supervisor tiene que revisar que los elementos para la fijación y montaje del arreglo fotovoltaico se hayan instalado de acuerdo con el método de fijación según el manual de instalación. Después se debe de corroborar que los soportes y estructuras sean anclados con el torque especificado en las hojas de contenido y armado. En todos los manuales de instalación de estructura viene el torque que se debe de utilizar para cada accesorio. Después, revisar visualmente que la superficie de instalación del arreglo fotovoltaico no sufrió daños tales como fracturas, deformaciones o signos de filtración. Posteriormente, se debe de supervisar que las penetraciones realizadas al sistema constructivo de la superficie de montaje e instalación del arreglo fotovoltaico tiene protección contra estancamiento o filtración de agua. Es decir, que si realizaron perforaciones para el anclaje de la estructura en el lugar, se debe de revisar que tengan sellador o algún otro tipo de protección para evitar filtraciones de agua. Es muy importante eso, ya que habla de la calidad de la instalación. Después se tiene que corroborar que el montaje de la estructura sobre tejados cobertizos con láminas esté sujeto a las vigas o estructura del techo. Esto es muy importante porque un solo módulo pesa más o menos 22 kilos. Si metemos 20 módulos son 440 kilos de los módulos. A eso le debemos de sumar el peso de la estructura y accesorios. Entonces estaríamos hablando de un sistema de casi media tonelada de peso. Por esa razón se necesita un anclaje lo suficientemente fuerte para que soporte esa cantidad de peso. Después, se tiene que verificar que la lámina engargolada permite el montaje de la estructura. Sabemos que se tienen diferentes tipos de estructuras para diferentes tipos de techos y se tienen estructuras para lámina engargolada, para lámina corrugada y para lámina trapezoidal. Debemos de revisar que sea la estructura adecuada para ese tipo de lámina, para que se pueda instalar correctamente. Esto en dado caso que se esté haciendo la instalación en un techo de lámina. Después se tiene que corroborar visualmente que los largueros que soportan a los módulos no presenten flexiones atípicas, es decir, que no se pandeen las vigas del techo de la lámina. También se debe de corroborar que los arreglos fotovoltaicos que son montados en el suelo se encuentren a la altura y orientación especificada en las hojas de contenido y armado.
y de acuerdo al plano de detalle del montaje de la estructura. De igual manera, se debe de corroborar la distribución del arreglo fotovoltaico de acuerdo con el plano de planta, es decir, que donde se vaya a instalar la estructura del arreglo fotovoltaico vaya de acuerdo al plano. Y por último, se debe de corroborar que exista un espacio entre pasillos especificado en el estudio técnico para labores de mantenimiento. Es muy importante que se vea esto desde el diseño, pero el supervisor debe de corroborar que existan estos espacios entre filas para mantenimiento posterior al sistema.